Bien, colegas, buenos días. Como ustedes saben, nosotros tenemos siempre nuestro trabajo colegiado y también en este trabajo, estas reuniones que tenemos, un docente me estaba manifestando la inquietud que tenían sobre la reciente resolución ministerial que ha salido publicada el día de hoy, la resolución ministerial número 229, ¿verdad? Que ha sido promulgada el día de ayer, pero hoy día ya ha sido publicada y entra en vigencia, ¿no? Esta norma tal cual se titula establece disposiciones respecto al inicio de la prestación presencial del servicio educativo en instituciones educativas públicas de educación básica de los niveles de educación primaria y secundaria ubicadas en el ámbito rural con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y se registra en nulo nivel de contagio por COVID-19. Entonces, en primer lugar, así resumiendo, es una norma en la cual establece que el servicio educativo se reaperture de modo presencial en algunas instituciones educativas cumpliendo ciertos requisitos que vamos a analizar la norma para que quede claro en qué casos es que se podría aperturar en las diversas instituciones educativas. ¿No? En primer lugar, el solo título ya nos dice de que la reapertura del servicio presencial no va a ser en todas las instituciones educativas, porque acá bien claro lo dice que solamente se reactivaría el modo presencial en las instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria, exceptuando lo que son las instituciones educativas del nivel inicial. Entonces, el nivel inicial todavía va a seguir con lo que es el trabajo remoto, ¿no? Aplicando lo que es la estrategia Aprendo en Casa. Esta norma o esta resolución tal cual está constituida por 5 artículos, ¿no? Luego de lo que son ya la parte de los vistos, los precedentes, la normativa y todo esto, vienen los 5 artículos que ya es el acto resolutivo en el cual ya se explicarían o se detallarían las condiciones y el procedimiento para que las instituciones educativas puedan iniciar a partir del 1 de abril las clases de manera presencial. Repito una vez más, solamente en los niveles de educación primaria y educación secundaria. ¿Cuáles serían esas condiciones o qué es lo que nos dice la norma en sí, artículo por artículo? Bueno, voy a dar lectura, lo tengo justamente acá, y vamos a hacer el análisis. El artículo 1 nos dice facultar a las direcciones regionales de educación o a las que hagan sus veces autorizar de manera excepcional a partir del 1 de julio del 2020 el inicio de la prestación presencial del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y de educación básica de los niveles de educación primaria y secundaria ubicados en ámbito rural y con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad, y en donde se registre nulo nivel de contagio COVID-19 de acuerdo a los reportes actualizados de las autoridades de salud, las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces informan al Ministerio de Educación sobre las autorizaciones concedidas y la verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas para tal fin en la presente resolución. ¿Qué quiere decir esto? Resumiéndolo, en buen cristiano. Que las direcciones regionales de educación o las GRE, las gerencias regionales de educación, recordemos que en algunos lugares hay direcciones regionales de educación, en otros lugares hay gerencias, ¿no? En el caso de la región Piura es Dirección Regional de Educación. Son los que ellos tienen que autorizar. ¿Ya? Ellos son en el tema organizacional, en el tema de estructura, ellos son quienes, mediante documento, autorizan que las clases se den en una determinada localidad. ¿Ya? Ellos son los que comienzan dando este paso. Ellos, mediante documentos, reconocen el funcionamiento o la reapertura de las clases de forma presencial. Pero tienen que tener en cuenta para que hagan eso ciertos insumos, como por ejemplo lo que son los reportes de los establecimientos de salud, en este caso de las direcciones regionales de salud,
en las cuales pues ellos tienen un mapeo de los diferentes lugares donde se presentan 0 casos de infectados por COVID. Entonces ellos son, además de que, como también dice la norma, esto solamente aplicaría para la zona rural. Las instituciones de la zona urbana no podrían reaperturar sus clases de forma presencial, ¿no? Y también tiene que ver el tema de que hay 0 conectividad, no hay forma en la cual se esté pudiendo llevar a sacar adelante la estrategia. ¿Ya? Entonces ahí, ese es el análisis del primer artículo. Son las direcciones regionales quienes reconocen, como ya explicado anteriormente. El artículo número 2 nos dice, las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, como les decía, las GRE, las gerencias, autorizan el inicio de la prestación presencial del servicio educativo en las instituciones educativas mencionado en el artículo precedente, o sea, las instituciones que cumplen los requisitos que les acabo de mencionar, a propuesta de las unidades de gestión educativa local. O sea, acá algo muy importante. Si bien es cierto, quienes autorizan, quienes reconocen el funcionamiento son las direcciones regionales de educación, estas autorizan también basadas en un informe que eleva la UGEL. Es decir, la UGEL dice, en mi ámbito yo tengo tales instituciones y estas instituciones cumplen los requisitos por esto, ¿no? Hay 0 contagiados, no hay conectividad. Las UGEL son las que elevan un informe a la DRED e inmediatamente la DRED saca pues el acto resolutivo autorizando el funcionamiento. Partimos por ahí. ¿Quiénes, previa solicitud del director de la institución educativa donde se prestaría el servicio de manera presencial? Entonces es una cadena. El director, basándose de los requisitos que se están pidiendo acá, analiza y dice, ya bueno, en mi institución educativa no hay contagiados, estoy en zona rural, estoy, a lo mejor yo permanezco acá, porque más adelante vamos a ver también los requisitos fundamentales, ¿ya? Entonces el director eleva un informe a UGEL diciendo de que ellos sí cumplen las condiciones, UGEL me recapitula, reúne todas las instituciones que hay esa solicitud, lo eleva a DRED, y DRED ya es quien autoriza las instituciones. Entonces ese es el procedimiento que se está estableciendo ahí. Para ello también hay que verificar pues, que se cumplan condiciones mínimas establecidas en la presente resolución, que la vamos a ver más adelante. Y también acá hay un punto importante, dice lo siguiente: las autoridades locales y comunales pueden solicitar la reapertura de las instituciones educativas de su jurisdicción ante el director de la institución educativa o ante la unidad de gestión educativa local. O sea, hay una posibilidad de que las autoridades de la comunidad, el teniente, las autoridades que hay o la misma comunidad organizada, solicite al director que las clases se reaperturen, siempre cumpliendo los requisitos acá, eso sí hay que tener en cuenta. O caso contrario, a lo mejor el director no está en el ámbito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pueden solicitarlo al director de UGEL. Ya también hay esa vía que se puede dar para la reapertura de las clases de manera presencial. ¿Qué más? Acá tenemos lo siguiente: las unidades de gestión educativa local pueden promover de oficio el inicio de la prestación presencial del servicio educativo en la que las instituciones educativas que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el artículo 4 de la presente resolución. Vamos a llegar al artículo 4 y ahí vamos a ver cuáles son las condiciones. Pero en esta parte que acabo de leer, lo que hay que considerar es eso, de que si en un lugar una UGEL, una institución educativa cumple los requisitos, pero a pesar de ello no ha ingresado un documento a UGEL pidiendo que la clase se reaperture, la UGEL de oficio, conociendo la realidad y cumpliendo los requisitos del artículo 4, puede informar a DRE que la clase se reaperture en esa comunidad. Artículo 3. Las unidades de gestión educativa local deben acompañar a su propuesta la información
proporcionada por las autoridades regionales o locales de salud respecto al estado del avance del COVID-19 en su jurisdicción. Asimismo, la Dirección Regional de Educación o las que hagan sus veces, GRES, verifican que la información brindada por las autoridades regionales o locales de salud que hayan sido alcanzadas por las unidades de gestión educativa local se encuentren debidamente actualizadas. O sea, ese informe que se haga de UGEL hacia la instancia superior tiene que ir sustentado con una documentación que en este caso está vinculada a lo que es salud y actualizada, ¿verdad? Además de ello, recordemos de que los primeros días de junio, el MINSA sacó una resolución, en este momento no tengo el número exacto, la numeración de esa resolución, pero el MINSA sacó una resolución en la cual mapeaba los distritos con lo que son altos índices de contagiados, de infectados en el tema de lo que es el COVID, ¿no? Si mal no recuerdo, la resolución era una resolución en la cual se establecían los distritos con alto contagio de riesgo. Ese creo que era de riesgo de transmisión, era el tema, lo que se titulaba esa directiva, ¿no? Ese documento. Entonces ahí lo interesante que es que mencionaba cuáles eran los distritos en Lima provincia, con alto riesgo de transmisión del COVID, y también lo hacía a nivel de cada región. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que en la región establecía las provincias y establecía los distritos. En el caso de Piura, ¿qué es lo que decía este documento? O sea, región Piura, provincia, distrito con alto riesgo de transmisión del COVID, y decía provincias, todas las provincias, distritos, todos los distritos. O sea que ese es pienso yo que debe ser un insumo para determinar el tema de en qué lugares se acepta lo que es la apertura de las clases de manera presencial, ¿no? Porque sí habían algunas regiones en las cuales pues solamente habían algunas provincias e inclusive habían algunos distritos, no era generalizado como sí lo es en el norte, porque era de Tumbes hasta La Libertad, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces eso puede ser un insumo para considerarlo. En el artículo 4, lo que nos dice es lo siguiente: para el inicio de la prestación presencial del servicio educativo, las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación, o las que hagan sus veces, en el marco de sus competencias, pueden verificar el cumplimiento obligatorio en forma concurrente a cada una de las siguientes condiciones mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los requisitos que vamos a dar ahora lectura, tienen que cumplirse mínimamente, eso es lo que se tiene que cumplir. Mínimamente lo que se tiene que cumplir. Entonces, para hacer un análisis de este artículo, voy a recurrir a lo que nosotros cuando hacemos nuestros guías hablamos de la famosa, de la que hoy en día muy mentada pedagogía o la planificación inversa, ¿verdad? Para que haya un mejor, como para ir haciendo un descarte general, vamos a comenzar del último punto hacia el primero, ¿ya? Porque el primero, en realidad si hicimos el primero es el que va a definir todo. Pero vamos haciendo lo más interesante y hagámoslo de esa manera. Del último artículo, ahí mencionado, al primero. O el último, no artículo, sino el último punto, ¿no? Los últimos puntos, porque acá son 6 puntos mínimos o 6 requisitos mínimos que tendrán que cumplir para que las clases retornen de forma presencial. Pues acá tenemos el requisito 6, que dice: la institución educativa tiene que reunir las condiciones de salubridad y espacios adecuados, de acuerdo con las disposiciones emitidas para el eventual retorno al servicio educativo presencial, que serán aprobados por el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos de lo que son condiciones de salubridad, por ejemplo,
ahí podríamos considerar que el colegio sea desinfectado, fumigado. Ya es una condición. El tema de que tenga ambientes, sus aulas, sean espaciosos, de que no sean muy reducidos, ¿no? Es decir, que hay el tema del distanciamiento, que se pueda dar bien el distanciamiento entre los estudiantes. Entonces, en primer lugar, nos habla por ahí que un requisito son las condiciones ambientales, físico-ambientales. ¿No? Pienso yo lo que es el espacio y mínimo también pues una fumigación previa al ambiente, ¿no? Por un tema de prevención. El requisito número 5 es, la unidad de gestión educativa local asegure que el personal de la institución educativa cuente con los materiales de limpieza y otros señalados en el protocolo de retorno al servicio educativo presencial. Es decir, la UGEL debe garantizar que hayan los materiales, los insumos mínimos para el tema de la limpieza. ¿Ya? O sea, acá también hay una responsabilidad directa de UGEL. Imagínense, si es que en la partida de lo que es el mantenimiento de locales escolares están designando una partida mínima que básicamente se está destinando ¿para qué? Para que cada vez que se reparten los alimentos de Caliwarma y material bibliográfico, ¿verdad? Se compre lo que es la lejía, el jabón líquido, el alcohol, los depósitos, esos gastos los están destinando, imagínense, solamente una vez mensual o hasta bimensual para hacer esa distribución. Esos gastos o esos materiales se van a incrementar porque ya la asistencia sería de manera presencial, entonces todos los días tendría que ver el tema del lavado de manos, la desinfección misma de los estudiantes, por ahí ver el tema a lo mejor de adquirir algunos equipos como termómetro digital y cosas así. Entonces, acá lo está diciendo que ya es una obligación de UGEL prever que hayan esos insumos para que el trabajo sea de manera presencial. El cuarto requisito es que exista una conformidad formal por escrito para el inicio de la prestación presencial del servicio educativo de las autoridades locales, comunales, políticas, organizaciones indígenas o de base, prefectura, y de la comunidad educativa según corresponda. Es decir, para que se inicie la clase de manera presencial, tendría también que haber un documento en el cual pues hay un compromiso por parte de las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, pienso yo que este escrito, porque no me menciona qué es lo que tiene que detallar como tal, tiene que estar vinculado a compromisos por parte de las diferentes autoridades en el tema a lo mejor de establecer o de cerrar barreras. Porque tampoco, si es que la clase se inicia de manera presencial, pero llegan gente de fuera, ¿verdad? Podría correrse el riesgo de que se infecten los estudiantes. Entonces, ahí hay que tener en consideración eso. O sea, acá hay un compromiso por parte de autoridades. Tanto pienso yo para el tema de prever los insumos, las condiciones, las garantías que le dan a todos, a los docentes, a los estudiantes, para que la clase se pueda dar de manera presencial, tiene que haber un compromiso por parte, ya hemos escuchado acá, de que autoridades. Por otro lado, pues el tema a lo mejor de cerrar pases y evitar que llegue gente foránea que puede, ya, entonces, por eso ahí tiene que haber un compromiso que tiene que plasmarse en escrito las acciones que se deben hacer con el fin de que el trabajo que se realice sea el mejor y no sea interrumpido por un posible contagio. El requisito número 3 dice lo siguiente: el personal directivo y docente tiene que residir o se encuentre cumpliendo el aislamiento obligatorio en el centro poblado o comunidad de ubicación de la institución educativa y cuente con despistaje negativo del COVID-19, para lo cual las unidades de gestión educativa local o las DRED deberán coordinar con las autoridades de salud de la localidad. Es decir, acá hay otro punto, ¿no? Para que en un lugar se inicien las clases, el docente tendría que vivir en esa comunidad. Claro, porque de nada serviría que se autoricen las clases, ¿verdad? Que funcionen, que se reinicien las clases,
pero el docente vive en una zona urbana, vive en otra provincia, en ciudad, en el cual sí hay el tema de contagio. Docente va a retornar a laborar, pero cabe la posibilidad por ahí de que sea un paciente asintomático y puede llegar a más bien infectar la comunidad. Entonces, el requisito es de que viva en la comunidad. Y no solamente eso, sino que además tiene que hacerse un despistaje del COVID. O sea, tiene que llegar a laborar con su documento en el cual se le acredita de que él no tiene el COVID. Y estas coordinaciones es responsabilidad de UGEL con DRE hacia lo que es salud. Entonces ahí tendría que haber un acuerdo entre UGEL y los puestos de salud para que los docentes que están en la localidad se les haga un despistaje y puedan asistir a laborar. Miren cómo ya vamos descartando, ¿no? Porque inclusive ya con este requisito creo que ya el grueso de la población va reduciéndose. Entonces tengo entendido yo que hay pocos los docentes que residen en su misma comunidad. Por lo general viven en otros lugares y se trasladan a sus instituciones a laborar y retornan. Entonces, como que ahí el número va disminuyendo quienes cumplirían esos requisitos. El punto número 2 es la institución educativa es de característica rural de los gradientes 1 o 2, ¿no? Son los que se consideran los niveles de pobreza. Entonces, en esta parte, en el ámbito de lo que es UGEL Huarmaca, pues las instituciones educativas, el ámbito rural cumplen esta condición. Entonces ahí sí no habría excepción. Y en el requisito número 1, que es el que creo que va a definir todo el trabajo, es el siguiente. El distrito, la comunidad o centro poblado donde está ubicada la institución educativa tenga 0 casos de COVID-19. Voy a centrarme en lo que es el caso de las instituciones educativas de UGEL Huarmaca. O sea, en UGEL Huarmaca se están detectando, se están incrementando los casos COVID, ¿verdad? Creo que a la fecha vamos 36. Pero claro, pues ustedes pueden decir, no, pero aquí se menciona de lo que es, se habla de lo que es comunidad o centro poblado, o sea, ya los caseríos. Y claro, caseríos pues tenemos más de 200, entonces pueden haber caseríos en los cuales no hay infectados, ¿no? ¿Verdad? Bajo este requisito podría ser que en algunos lugares se reinicien las clases. Perfecto, pero sigamos leyendo. Además de ello, nos dice que la provincia tiene que tener 10 o menos casos positivos. Ya. Con este punto creo que sí se finiquita todo a nivel de UGEL Huarmaca porque la provincia, solamente el distrito de Huancabamba se aproxima hoy en día creo a los 200 contagiados. Solamente el distrito, o sea, si nosotros hacemos una sumatoria de todos los casos a nivel de provincia, esto va a aumentar. Este punto es el que prácticamente inhabilitaría a que las clases se reinicien de forma presencial en las instituciones educativas de UGEL Huarmaca. Este punto es el que va, a mi entender, va a eliminar todo lo demás, ¿no? Inclusive acá dice, ¿no? En los últimos 14 días, bueno, los casos son, o los reportes están actualizados. Listo. Entonces, bueno, eso serían todos los requisitos mínimos que tendrían que cumplir para que se reaperturen la clase de manera presencial. Yo he dado mi análisis, colegas. Creo que por lo menos en el caso de nuestra institución no se va a dar eso, sobre todo por el requisito número 1, que es el que finiquitaría todo. ¿Ya? No sé cómo lo irán a manejar los amigos del UGEL. Tendrían también pues que ellos dar su interpretación y pronunciarse sobre esta norma para su aplicación en el ámbito de la UGEL Huarmaca.
Y el artículo número 5 lo que nos dice es que el Ministerio de Educación, a través del órgano correspondiente, aprobará un protocolo de retorno del servicio educativo presencial, así como las disposiciones pedagógicas adicionales que sean necesarias para brindar el servicio educativo presencial en emergencia sanitaria en las zonas rurales, el cual se prestará de manera flexible en su frecuencia y duración, atendiendo a los requerimientos de prevención de la pandemia y tomando en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 4 de la presente resolución, lo que acabamos de leer. Bueno, regístrese, comuníquese, publíquese, Carlos Martín Benavides Sabán, ¿no? El ministro de Educación. El último artículo, lo que dice básicamente es que también en aquellas instituciones que se va a aperturar el servicio educativo de manera presencial, tendría que darse o salir un protocolo de cómo es que se va a dar. ¿Qué quiere decir este protocolo? Que si yo en un aula común y corriente atiendo a 20 estudiantes, tendría que ver si es que el espacio de esa aula tiene las medidas necesarias para que haya el distanciamiento, ¿no? 1 metro, o sea, un estudiante mínimo tendría que tener un radio de 1 metro, ¿no? O sea, 1 metro hacia la izquierda, 1 metro hacia la derecha, 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás. Un diámetro de 2 metros, ¿no? Tendría que entonces, cada 2 metros, ¿verdad? Cada 2 metros tendría que haber un estudiante. No, perdón, un estudiante está acá, está en metro hacia acá, otro estudiante más, otro acá, y todo eso. Ya estamos haciendo esto, tendría que haber ahí los estudiantes. Por supuesto que esto, ¿qué va a hacer? Va a ser pues que ya no tengamos la cantidad que normalmente tendríamos. Entonces van a ser menos estudiantes en aula. A lo mejor van a haber diferentes horarios. O sea, tiene un grupo en un horario, a otro grupo en otro horario. Está el tema pues también de cómo debe llegar el estudiante y todo eso. Entonces, ese es el protocolo. Y eso también tiene que salir, supongo, en los próximos días normado, cómo es de que se va a hacer, ¿no? De hecho, que van a haber cambios a la forma como veníamos trabajando de manera cotidiana antes de que se dé esta pandemia. Entonces, eso es el análisis, colegas, que quería hacer con ustedes dentro de lo que es nuestro trabajo colegiado. Cualquier inquietud que hubiese, estamos llanos a resolverla. ¿Sí? Gracias por haberme escuchado.